vamos a ver el contenido 8.1.4 que nos habla de la construcción de triángulos dados ciertos datos. Análisis de las condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones. Es decir, la posibilidad de construirlo con los datos que me dé y además determinar si se puede trazar con esos datos solamente un triángulo o varios triángulos. De eso se trata el tema. Saber o determinar si con los datos que me da puedo trazar solo un triángulo o más. Entonces, entendiendo esto, vamos a enfócate a lo que tienes que aprender, que es determinar si puedo trazar solo uno o varios triángulos. Dice la consigna: dadas las siguientes medidas, 5, 6 y 7 centímetros, que corresponden a los lados de un triángulo, construyan todos los triángulos diferentes que sea posible y escriban por qué son diferentes los triángulos dibujados. Así que vamos a resolver los triángulos que nosotros creamos que son diferentes. Para eso vas a hacer 3 y te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Vas a utilizar un compás y una regla para trazar los 3 triángulos que te estoy pidiendo. Vamos a tener aquí nuestras medidas a la vista, que son de 5, 6 y 7. Para eso yo ya tracé 2, que utilizando regla y compás. Como base, en el primero puse 5 centímetros, le medí con la regla 5, luego abrí mi compás a 6 centímetros y tracé el otro lado, luego lo abrí a 7 y tracé el otro lado. Bien, este es el primer triángulo. El segundo ya no puse de base 5, puse de base 6 centímetros, luego con mi compás lo abrí a 7 y luego lo abrí a 6 para trazar el siguiente. Así que el tercero le voy a cambiar, entendiendo que estoy buscando si se trazan distintos triángulos o nada más se traza uno. Bien, para el tercero entonces estoy poniendo 7. Recuerda las medidas que son 7, 5 y 6, así que tengo el de 7. Voy a trazar el de 6. Mido con mi compás 6 centímetros y lo puedo trazar donde yo quiera. No hay una condición que me diga que sea en la izquierda o la derecha. En este caso lo estoy haciendo de este lado. Así que ahí están los 6 centímetros y el que me falta sería de 5. Voy a cerrar más el compás para poder medir los 5 centímetros. Ya que tengo los 5, ahora lo trazo del otro lado, donde se unan mis líneas, mis curvas. Ahí se va a trazar mi triángulo. Bien, así que aquí mide 5 y aquí mide 6 y este mide 7. Y pareciera que son 3 triángulos distintos. Para saber si con estas medidas 5, 6 y 7 puedo trazar uno o más triángulos. Para determinar esto, los voy a recortar y los voy a encimar, ya sea dándole vuelta, de cabeza, al revés el papel, y voy a tratar de ver si todos es un solo triángulo. Si me coinciden los lados, tamaño, forma y todo, quiere decir que es el mismo, no importa en la posición en la que esté. Si no coinciden, quiere decir que son distintos y contestaré entonces. Dice aquí, y escriban por qué son diferentes. Si te dan diferentes, pues les pones que sí te dieron diferentes. Pero si no te dan diferentes, le pones ninguno fue diferente, todos fueron iguales. Para que entiendas mejor esto, yo tracé 2 triángulos. Y si yo te preguntara de estos triángulos que te pongo aquí, que me determines si son distintos o iguales. Entonces, a lo mejor, como los ves en distinta posición, puedes decirme que son distintos. Pero si yo tomo estas medidas, fíjate las medidas que tiene: 6, 5, 9, 6. 6, 5, 9, 6. Es decir, las mismas medidas. Si yo trato de ver si son iguales, pues voy a buscar la forma de encimarlos. Si digo que así son iguales, esto es incorrecto, porque no me está dando igual aquí ni abajo, aunque aquí a lo mejor sí, pero no es la misma medida, entonces quiere decir que no va a ser igual. Pero si lo volteo y trato de encimarlos, me voy a dar cuenta que estos dos son el mismo triángulo. Aquí mide 6 y acá también mide 6. Acá mide 5, 6, 5 y acá 6, 5. Abajo mide 9
y mide 9. Quiero concluir con esto que los dos triángulos pueden estar en distintas posiciones, pero los dos triángulos tienen como medida 6, 5, 6 y 9. Como tienen las mismas medidas, estos dos triángulos, pues es el mismo, no son distintos, es el mismo. Nada más porque los pongo en distinta posición. Con esto puedes concluir entonces y con estas medidas te da un triángulo o más. Recortas, los encimas y compruebas con esto, los puedes pegar en tus copias, encimados, pegados de aquí, pegados de donde coincidan, para determinar que son el mismo o no son el mismo triángulo. Bien, vamos con el ejercicio o la consigna 2. Para la consigna 2 dice, con las medidas de los segmentos AB, que mide 6 centímetros, y segmento, este significa segmento, BC, que mide 9, tracen un triángulo y digan cuál es la medida del tercer lado. Pues como lo viste anteriormente, me dieron 3 medidas de lado. En este caso me está dando 2 medidas. Me está pidiendo que lo trace y que además le diga cuánto mide el tercer lado. Dice, al finalizar el trazo, compara el triángulo con el de tus compañeros de equipo y digan si los triángulos trazados son iguales y por qué. Bien, entonces vamos a determinar si son iguales nuestros triángulos o no. Nuestro triángulo, entonces, como nos está pidiendo aquí, quiere que le pongamos algunas literales. El triángulo dice segmento AB, BC. Quiere decir que nuestro triángulo va a quedar más o menos como esta forma, donde tiene segmento AB, ese es el segmento AB, segmento BC y segmento CA. Así que los que me está dando es el AB y el BC. Ese es el tercer lado que yo no conozco y que voy a determinar su medida. Bien, vamos a empezar. Entonces yo ya aquí medio construí un poquito. Tracé dos segmentos, el primero de AB, que es de 6, que me lo pedí acá en las copias. AB de 6. Entonces me está pidiendo que el BC sea de 9. Entonces yo lo voy a, aquí no vas a usar compás porque no tengo el tercer lado. Entonces voy a trazar el de 9. Lo voy a trazar aquí. Así, lo voy a trazar muy acostado. De 9 centímetros. Entonces este sería BC de 9 centímetros. El tercer lado, entonces, como no me pide cuánto mida, pues yo nada más lo voy a cerrar, que es este. El CA, que no me dice cuánto, pero me dice cuánto mide. Ah, pues entonces le voy a medir, en este caso mide 5.8. Bien, voy a tratar de hacer algo distinto. Entonces ahora el segmento AB de 6, aquí tengo otra vez otro segmento de AB de 6. Ahora me pide que el BC sea de 9, pero yo digo que ya no lo quiero trazar así. Nada me dice hacia dónde lo tengo que trazar, así que lo puedo trazar así, lo puedo trazar así, lo puedo trazar como yo quiera. En este caso lo voy a trazar hasta acá, de 9. Acá está a mi lado de 9 centímetros, que es BC. Ahora al cerrarlo, me dice, ¿y cuánto mide el tercer lado? Pues si determinas, el tercer lado, en este caso está midiendo 13.4. Bien, entonces dice, al finalizar el trazo, comparen el triángulo y digan si todos los triángulos trazados son iguales y por qué. ¿Estos dos son iguales? Los que yo tracé. Si dices que sí, dime por qué. Si me dices que no, pues también por qué. Traza los tuyos y determina y concluye, por favor. Vamos a la tercera consigna. Plan de clase 2 de 2, la última. Pero que es de la consigna 1, dice, resuelvan el siguiente problema. Dados los siguientes segmentos, ¿cuántos triángulos diferentes se pueden construir en cada caso? Escriban sus conclusiones. Bueno, para este vas a medir, aquí mide 4.1, lo vas a trazar en tus copias, en una hoja, 4.1, aquí está 4.1. Y entonces la siguiente medida, yo sé que son iguales las tres, así que
pues mi compás me va a ayudar para que no esté borrando y que no cierre el triángulo como es. Como aquí sí me da las 3 medidas, puedo usar el compás. Entonces aquí está mi medida de 4, 1. Voy a trazar las otras 2 líneas. Como son iguales las medidas, puedo entonces usar el compás y con la misma medida estoy trazando mi triángulo que mide 4, 1 y mide también 4, 1. Bien, aquí ya tracé un triángulo. Concluye si puedo trazar más triángulos o en todos los que trace sería el mismo. Es muy lógico de pensar. Si yo tomé este lado, pues si tomo este lado que mide lo mismo, quiere decir que acá, pues donde quiera que vaya, voy a poner 4, 1, 4, 1, 4, 1. ¿Cuántos triángulos distintos puedo trazar aquí? En el primero. Con este, tengo 2 lados iguales y uno distinto. ¿Cuántos triángulos distintos puedo trazar? Trázalo. Si tienes dudas con tu respuesta, pues traza 2 y los comparas. Pero de antemano tú ya debes de saber cuántos triángulos distintos o iguales podrías trazar aquí. Uno igual o más triángulos diferentes. Y con este igual. Ahora, en los 3 casos hay un triángulo que no se puede trazar porque no cierra. Determina cuál es y escribe tu conclusión. Bien, para el último me dice, construyan un triángulo cuyo perímetro sea 11 y las medidas de cada uno de sus lados sean números enteros. Es decir, que no midan 2.5, sino que midan 2, 3, 1, 4. Y que el perímetro además sea de 11. ¿Qué significa el perímetro? Recuerda que es la medida, la suma de los lados que me tiene que dar 11. Entonces te voy a poner un ejemplo. A ver, si me está diciendo, por ejemplo, que sea un perímetro de 12. No lo estoy poniendo con el mismo ejemplo, lo estoy poniendo con otro. Yo te digo que puede ser un triángulo de 4, 4, 4. Porque al sumar 4 más 4 más 4 me da 12 y además son enteros. ¿Qué otro triángulo podría poner? Pues puedo poner 5, 3, 5 más 3, 8 y 4, 12. También lo puedo construir. Y me está dando perímetro, es decir, 5 más 4 más 3 me da 12. 4 más 4 más 4 me da 12. Los dos tienen perímetro 12 y sí los puedo construir y además son enteros, no hay decimales. Bien, en este caso los dibujarías para comprobar que lo estás resolviendo, porque tal vez si yo pongo que mide 10, 1 y 1, el perímetro sí son 12, pero realmente se puede construir. ¿Alcanza a cerrar esto para formar mi triángulo? Porque un triángulo debe de cerrar. Si un triángulo queda así, es que no se puede formar. Un triángulo debe de cerrar para que yo diga que sí se puede construir. Entonces, aquí me está diciendo que construya triángulos con perímetro 11 y que las medidas sean enteros. Pregunta, ¿cuántos triángulos diferentes se pueden construir que cumplan con la condición anterior? Es decir, que el perímetro sea 11 y que además sean números enteros. ¿Cuántos pudiste construir? ¿Podrá tener un triángulo un perímetro de 4 y que la medida de sus lados sea un número entero? Es decir, que al sumar esto me dé 4 y que aquí mida enteros. ¿Qué números podría haber o qué medidas podría haber? Por favor, los trazas y los pegas en tu cuaderno. Cada vez que hagas un trabajo en tu cuaderno, escríbele sobre qué contenido es, qué plan de clase es, para que sea fácil de localizar. Hasta aquí el tema.